Hola, ¿qué tal? En este día me siento muy afortunada de ser la portadora de este tema de conocimientos marineros. Pues bien, vamos a conocer las definiciones de la estructura del buque. Se designa en general con el nombre de buque o barco a todo vaso flotante simétrico con respecto a un plano dirigido en el sentido de su longitud, llamado plano diametral o longitudinal. Plano que es vertical cuando el buque está adrizado. Las cualidades esenciales son solidez, flotabilidad, estabilidad, velocidad, facilidad de gobierno, o sea, que obedezca rápidamente a la acción del timón, y medios para la manipulación y buena estiva de la carga con rapidez y sencillez de maniobra. Les voy a leer la definición de solidez. Exige una estructura del casco robusta para resistir los esfuerzos a que el buque se ve sometido durante su vida por la acción de los diferentes estados de la mar y de los pesos que transporta. Esta cualidad incide notablemente en el peso total del buque, razón suficiente para el desarrollo y avance de las técnicas y materiales de la construcción naval. La definición de flotabilidad permite al buque mantenerse a flote a pesar de que algunas de sus partes se encuentran inundadas. Favorece en esta cualidad una buena división estanca de su interior, así como una obra muerta elevada. La estabilidad da lugar a que vuelva a su posición de equilibrio por sí mismo, cuando ha sido desplazado de ella por un agente externo. Influye en la estabilidad los pesos y las formas del buque. La velocidad es función de las formas del buque y de la potencia de propulsor que posee. A continuación, vamos a ver lo que es la facilidad de gobierno. Es una característica que se requiere en razón de la necesidad de movimiento del buque en todas las direcciones. Es función de las formas y del reparto de pesos en el sentido longitudinal en lo referente a su estructura. Los medios para la manipulación y buena estiva de la carga contribuyen esencialmente a la buena explotación económica del buque. Lo que acabamos de escuchar son las definiciones de la solidez, la flotabilidad, la estabilidad y la facilidad de gobierno. A continuación vamos a ver la definición de casco. Casco es el cuerpo del buque en rosca, es decir, sin cortar con su arboladura. Proa. Se llama así a la parte delantera del buque que va cortando las aguas del mar por extensión, y en sentido relativo se denomina también proa al tercio anterior del buque. Popa. Se designa con este nombre a la terminación posterior de la estructura del buque. Por extensión se llama también papa a la parte trasera de un buque, considerando a este dividido en tres partes iguales a contar desde la proa. Babor y estribor. Supuesto un observador colocado a popa en la crujía del buque, piano longitudinal central y mirando hacia proa, todas las partes del buque situadas a la izquierda de aquel plano se dicen a babor y sus opuestas se denominan a estribor. Cada una de las bandas y costados correspondientes se llaman babor y estribor respectivamente. Obra viva y obra muerta.
La línea de flotación es la que señala la superficie del agua del mar en el casco del buque y varía de acuerdo con su estado de carga, dándosele por ello nombres diferentes como boyante, enlastre, de carga y de carga máxima. La parte del casco de un buque sumergida en el agua, es decir, por debajo de la línea de flotación, se denomina obra viva o también carena. La parte del casco comprendida desde la línea de flotación hasta la borda se llama obra muerta. Estructura. La definición de estructura dice: la estructura del buque es el conjunto de elementos del casco que de una forma uniforme o continua contribuyen a la obtención en un grado aceptable de las cualidades esenciales para navegar. Entre los elementos estructurales hay unos que forman el esqueleto o armazón del buque: quilla, cuadernas, varengas, baos, bagras, puntales, palmejares, roda y codaste, y otros que además de contribuir a la solidez de la estructura, hacen estanco el interior del casco, forro exterior, cubiertas y mamparos. A continuación vamos a ver definición de quilla. Pieza de la estructura situada en la parte inferior del buque, en el sentido longitudinal, construida a base de planchas de acero horizontales, sobre las que se apoyan varengas y cuadernas, para formar el armazón del buque. También se le conoce con el nombre de quilla plana, una plancha de refuerzo vertical que se llama sobrequilla. Vamos a leer nuevamente la definición de quilla para que se nos quede grabado. Quilla: pieza de la estructura situada en la parte inferior del buque, en el sentido longitudinal, construida a base de planchas de acero horizontales, sobre las que se apoyan varengas y cuadernas, para formar el armazón del buque. También se le conoce con el nombre de quilla plana, una plancha de refuerzo vertical que se llama sobrequilla. Roda: todo este nombre, una pieza de acero o de madera, según el tipo de construcción, que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por su parte de proa, de forma recta o curva, según el tipo del buque, terminando en la cubierta del castillo. Roda, nuevamente la definición: toma este nombre una pieza de acero o de madera, según el tipo de construcción, que prolonga la quilla en dirección vertical o inclinada por su parte de proa, de forma recta o curva, según el tipo del buque, terminando en la cubierta del castillo. Codaste: pieza vertical o con poca caída, en que termina el buque por su parte de popa y que se une a este extremo de la quilla. La función principal del codaste es aguantar el peso del timón, hélice y ejes, así como los esfuerzos por ellos transmitidos y los recibidos por efectos del estado de la mar. En la figura se señalan las diferentes partes de un codaste de un buque. Es muy importante que para que nosotros podamos entender cada definición que estamos escuchando, es bueno consultar los dibujos y también visitar al buque, porque así se nos da mayor facilidad de entendimiento y poder ubicar cada una de estas piezas. Continuamos. Cuadernas: elementos de la estructura transversal del buque que le da forma, aguanta y da solidez al forro exterior. En la construcción de buques de madera y en los de acero de construcción remachada, se extendían desde la quilla hasta la cubierta alta. Actualmente las cuadernas son piezas laterales
que se unen aproximadamente en el curvatón del pantoque a las varengas. Definición de varengas. Las varengas son los elementos fundamentales de la estructura transversal del fondo del buque. Consiste en unas planchas verticales que se extienden de un lado a otro del pantoque. Definición de varengas. Las varengas son los elementos fundamentales de la estructura transversal del fondo del buque, consistente en unas planchas verticales que se extienden de un lado a otro del pantoque. Definición de vaos. Piezas transversales con cierta curvatura, llamada brusca o vuelta, que se fijan a las cuadernas contribuyendo a la sujeción del casco y que descansan sobre los puntales. Los vaos se afirman a las cuadernas por medio de escuadras o consolas. Además, los vaos sirven para aguantar las planchas de cubiertas y aquellos elementos o equipos de peso como maquinillas, chigres, palos, etc. Cada cuaderna lleva su vao, correspondiente en la construcción naval actual. Cada cuaderna lleva su vao, correspondiente en la construcción naval actual. Esta fue la definición de vaos que acabamos de escuchar. Piezas transversales con cierta curvatura llamada brusca o vuelta. Los vaos se denominan también entre ellos vao maestro, vao de aire, medios vaos, vao reforzado. Es parte de la estructura del buque. Definición de vagras. Piezas longitudinales de la estructura del fondo del buque de la misma altura que las varengas y que tienen por objeto aumentar la resistencia del casco a los efectos de flexión. Corren paralelas a la sobrequilla y pueden ser continuas o intercostales si están interrumpidas por las varengas. Puntales. Piezas verticales o columnas de acero sobre las que descansan los vaos, que corresponden a través de las distintas cubiertas, llegan hasta el fondo, sosteniendo por crujía, contrarrestando al mismo tiempo los esfuerzos permanentes de flexión a que están sometidas en donde no existen mamparos longitudinales. Palmejares. Piezas longitudinales de refuerzo de los costados que corren por su interior, espaciadas de cubierta alta. Protegen al casco de los esfuerzos transmitidos por efecto de los machetazos y las cuadernas de los extremos del buque. Otra vez vamos a escuchar la definición de palmejares. Piezas longitudinales de refuerzo de los costados que corren por su interior, espaciadas desde el curvatón del pantoque hasta el trancalín de la cubierta alta. Forro. Elemento de la estructura del buque consistente en planchas de acero colocadas en hiladas paralelas que, a partir de la quilla y fijándose a las cuadernas y varengas, llegan hasta la parte superior de los costados. El forro contribuye a la solidez de la estructura, especialmente para soportar los esfuerzos longitudinales. Se proporciona estanqueidad al buque y resistencia contra los golpes de mar y precisión hidrodinámica en la obra viva. Definición de mamparos. Elementos de la estructura construidos generalmente de acero, colocados en posición vertical o inclinada. A continuación, vamos a repetir la definición de mamparos.
Elementos de la estructura construidos generalmente de acero, colocados en posición vertical o inclinada, que dividen el interior del buque, formado los compartimientos, pueden llevar aberturas para la comunicación con el exterior y para la ventilación de los espacios que limita. Doble fondo. Espacio del fondo del buque comprendido entre el forro exterior y el interior, cuyos soportes son una serie de elementos estructurales longitudinales y transversales. Cubiertas. Superficies horizontales o pisos que unen los costados y se apoyan sobre los baos. Se encuentran situadas a diferentes alturas y en número. Portas y escotillas. Portas y escotillas. Escotillas.